o tenía solo 9 años. Mi hermanita apenas 5. Éramos 2 niñas con las trenzas sueltas, con las rodillas raspadas de tanto correr por el patio de tierra, y los ojos todavía ingenuos, confiando en que mamá y papá siempre estarían ahí. Pero ese día, esa maldita tarde de lluvia, la vida nos cambió para siempre. Un camión sin frenos. Una curva sin perdón. Un impacto que no solo destruyó un auto, sino que quebró nuestro universo. Mis padres murieron al instante. Yo no sabía cómo llorar, ¿sabes? Solo recuerdo que me quedé quieta mientras una señora, a la que no conocía, me tapaba los oídos. Mi hermanita temblaba. Nadie nos explicó nada. Solo dijeron, las niñas se van con el abuelo. El abuelo vivía en el campo. Una casa antigua con muebles de madera oscura y un gallinero vacío. Decían que era un hombre seco duro pero que al menos tenía techo. A mí me parecía más bien una sombra larga que caminaba por la casa. No decía te quiero ni cómo están. Solo nos ordenaba, a dormir, a callar, a barrer. Mi hermanita dormía conmigo, abrazada a mi cintura cada noche. A veces lloraba bajito, y yo le cantaba al oído las canciones que mamá solía cantarnos. Pero el canto no bastó para protegerla. Yo no vi el primer abuso, pero sí vi cómo mi hermanita cambió. Empezó a mojar la cama, a tartamudear, a tener miedo a la noche. Y una vez, al preguntarle qué le pasaba, solo me dijo, SHHHH, si le contamos a alguien, nos echa. Esa palabra nos echa a nosotras, que ya no teníamos a nadie a donde iríamos. Una noche no pude dormir. Y escuché la puerta del cuarto abrirse. La vi su pequeña figura en camisón siendo llevada por la mano de ese monstruo disfrazado de abuelo. Y me paralicé. Tenía 10 años. ¿Qué podía hacer yo contra él? Intenté decirle a una vecina, pero me dijo, ¿estás loca? Ese hombre es el único que se hizo cargo de ustedes. Y entonces entendí lo peor, nadie nos iba a salvar. Así que empecé a dejarme el cabello suelto y la cara sucia. Hablaba fuerte, respondía mal. Quería que el abuelo me temiera. Que no se acercara a mí, y sobre todo, que me eligiera a mí en lugar de a ella. Sí me ofrecí como escudo. Una noche, él vino por mí, y no me hice la dormida. Lo esperé con un cuchillo que había escondido bajo mi almohada. Era pequeño, oxidado, apenas servía para pelar una fruta. Pero le dije, si me tocas, te rajo. No me importa morir. Pero no voy a dejar que sigas. Y algo cambió. Ese monstruo retrocedió. Pasaron semanas. Yo planeaba la fuga. Escondí galletas. Guardé ropa en una bolsa. Y una madrugada, cuando el gallo aún no cantaba, tomé la mano de mi hermanita y le dije, hoy huimos. No me preguntes a dónde. Pero no más aquí. Caminamos por el monte, dormimos en iglesias, pedimos ayuda en plazas, hasta que una monja nos escuchó. Nos creyó. Nos llevaron a un hogar para niñas. No fue perfecto. Nada lo es. Pero allí aprendimos palabras nuevas. Amor. Dignidad. Justicia. Un día, un trabajador social me preguntó, ¿quieres denunciar? Yo tenía ya 14 años. Le dije que sí. Y testifiqué. Con voz firme, temblorosa, pero viva. El abuelo fue condenado. Mi hermanita y yo fuimos adoptadas por una mujer valiente. Una enfermera jubilada que no podía tener hijos. Nos enseñó que se puede volver a confiar, que no todas las manos hacen daño. Mi hermana creció, estudió psicología. Yo me convertí en maestra. Y juntas hicimos un juramento. Protegeríamos a toda niña que encontráramos en el camino. Ahora tengo 73 años. Tengo nietos que me dicen abu y me llenan de dibujos. Pero nunca conté esta historia. Hasta hoy, porque mi nieta de 11 años vino a decirme que una amiga suya fue tocada por su padrastro. Y cuando la escuela no hizo nada, ella me miró y me dijo, abu, porque los adultos se callan. Y entendí, era hora de hablar. Si estás leyendo esto y viviste algo parecido, no estás sola. Si conoces a alguien que lo vivió, créelo. Y si tú eres quien carga con el peso del pasado, te digo con todo mi corazón, no fue tu culpa, no fue tu vergüenza, no fue tu castigo, fue un crimen, y tú sobreviviste. Yo fui esa niña, ahora soy esta abuela, y mi voz no tiembla más.
A ti, que fuiste tan pequeña para defenderte. A ti, que aún hoy tiemblas cuando recuerdas su sombra. A ti, que convertiste el dolor en compasión y que ayudas a otras niñas como tú fuiste. Gracias. Por vivir, por resistir, por ser mi hermana. Yo pensaba que ya había hecho mi parte. Pensaba que con haber sobrevivido, con haber criado en amor a mis hijos y con abrazar a mis nietos, ya podía cerrar ese capítulo. Pero el pasado nunca se cierra si el presente lo sigue repitiendo. Mi nieta, Lucianita, llegó ese día con los ojos inquietos. Abu, ¿puedo contarte algo y prometes no decirle a nadie? Mi corazón supo que era grave. Las niñas no preguntan eso por tonterías. Me senté junto a ella, la miré como si tuviera frente a mi hermanita y dije, mi promesa es esta. Lo que me digas lo llevaré en el alma, pero también haré lo necesario para que nadie te haga daño. Nunca. Y entonces lo soltó. Mi mejor amiga dice que su padrastro entra a su cuarto cuando su mamá duerme. Pero nadie le cree. Mi alma se partió en 1000 pedazos. Volví a tener 10 años. Volví a sentir el frío de esa casa. Volví a ser la niña que gritaba sin voz. Y entendí, la historia estaba repitiéndose, pero ahora yo sí tenía poder. Tomé de la mano a Lucianita. Vamos a ayudarla. Ella me miró, temblando. ¿Tú me crees? Con cada latido de mi corazón. Fui con Lucianita a la escuela. Pedí hablar con la directora. Ella se mostró escéptica al principio. Los niños a veces inventan, señora. Y los adultos a veces callan por cobardía, le dije. Quiere cargar con la culpa de no haber escuchado a tiempo. Me escucharon. Llamaron a una psicóloga escolar. Y en pocos días, la niña habló. Lloró. Gritó su verdad. Y esta vez, sí le creyeron. El padrastro fue arrestado. Y aunque su madre, la de la niña, al principio lo defendió, después vio las pruebas. La niña ahora está en protección, con apoyo emocional, rodeada de personas que sí la cuidan. ¿Y sabes qué dijo esa niña cuando me abrazó por primera vez? Gracias por creer en mí. Nadie lo había hecho. No podía responder, porque yo también estaba sanando. Después de eso, decidí que ya no iba a ser solo la abuela que escucha. Me uní a un grupo de mujeres sobrevivientes. Nos reunimos cada semana en una casa de barrio. Algunas son jóvenes. Otras, como yo, ya peinan canas. Cada una carga una historia, pero ahora también carga una vela. Una luz, y nos juramos algo. Por cada niña que no fue escuchada, vamos a levantar la voz. Aunque tiemble. Aunque duela. Aunque moleste. No sé cómo pasó. Pero empezaron a llegar más, niñas que no conocía. Madres que habían leído un testimonio anónimo que publiqué en una revista local. Una carta que terminaba así: fui abusada por quien debía cuidarme. Sobreviví, pero no me quedé en el silencio. Si tú también necesitas hablar, aquí estoy. Soy una abuela. Pero fui niña también. Esa carta se compartió como un susurro entre casas, calles, plazas. Y un día, un grupo de niñas me abrazó a la salida de una escuelita de barrio. Tú eres la abuela que protege, dijeron. Empecé a dar talleres en centros comunitarios. No como experta, sino como testigo, contando mi historia con una muñeca de trapo en las manos. Y una caja llena de cartas que me han escrito niñas y adolescentes. En cada taller digo esto: si alguien te toca sin permiso, no es tu culpa. Si te amenazan, habla igual. Si nadie te cree, busca otra voz. Y si estás leyendo esto, yo sí te creo. Muchos años después, quise ir. Ya nadie vivía allí. La casa estaba en ruinas, llena de maleza. Pero al pisar ese suelo, no lloré. No temblé. Le dije al viento: no ganaste. Mírame. Soy abuela. Y cada niña que ayudo, es mi forma de recuperar a la que fui. Un periodista vino a entrevistarme. Le pregunté por qué le interesaba mi historia. Me dijo: porque en un mundo donde muchos callan, usted decidió hablar. No busco fama, busco justicia. Busco que ninguna niña más duerma con miedo. Y si puedo lograr eso con una historia, con una palabra, con un abrazo, entonces toda esta vida valió. Si tú estás leyendo esto, y fuiste niña, y fuiste herida, y aún te duele el recuerdo, te abrazo. Si tú conoces a una niña en riesgo, protégela. Cree en ella. Denuncia. Y si tú eres hoy quien tiene el poder de escuchar, no te calles. Sé esa voz,
porque una abuela puede salvar el alma de una generación entera. Yo lo sé, yo soy esa abuela. Después de que publiqué aquella carta y de que empezaron a escribirme niñas y adolescentes, entendí algo muy claro. Yo no era la única. Y ya no estaba sola. Recibí mensajes desde pueblos que ni sabía que existían. Mujeres adultas, algunas ancianas como yo, me escribían. Mi hermana y yo también fuimos abusadas por nuestro padre y nunca lo dijimos. Mi abuela se llevó el secreto a la tumba. Yo no quiero hacer lo mismo. ¿Puedo ayudarte? Puedo hacer algo desde aquí. Y entonces lo supe, había llegado la hora de formar algo más grande. No fue en un salón de gobierno ni en un teatro. Fue en mi cocina. Éramos 6 mujeres. Una era maestra jubilada. Otra, costurera. Otra, aún estaba en proceso judicial con su agresor. Una más nunca había hablado en voz alta hasta ese día. Y yo, que me senté frente a ellas y dije, lo que sufrimos no se borra, pero puede convertirse en un faro. Hagamos algo que no puedan callar. Una red de protección, una red de abuelas, tías, madres que escuchen, que actúen, que denuncien. Y ahí nació las Abuelas del Silencio Quebrado. Creamos una especie de mapa secreto. Nada digital. Todo en papel, todo de confianza. Marcábamos con flores dibujadas las casas seguras. Las que podían albergar a una niña por una noche. Las que tenían comida. Las que tenían contactos con psicólogas o maestras aliadas. Era una red que cruzaba aldeas, pueblos, cerros. Una abuela llevaba pan. Otra, palabras. Otra, contactos. Y todas llevábamos la misma promesa. Aquí, niña, no estás sola. Aquí sí te creemos. Fuimos a pueblos lejanos. Nos disfrazábamos de vendedoras de hierbas, de tejedoras. Pero íbamos a escuchar, a documentar, a observar. Entrábamos a escuelas. Hablábamos con maestras con mirada triste. Y una vez que veíamos a una niña retraída, con miedo a los adultos, con moretones en el alma, nos acercábamos con ternura. Hola, mi niña. ¿Te gustan las muñecas de trapo? ¿Quieres contarme un secreto que no sea peligroso guardar? Y muchas veces lloraban. Emily tenía 8 años. Vivía con su abuelo, un hombre con cara de santo y manos de verdugo. Una de nuestras abuelas infiltradas en una escuelita notó que Emily no sonreía, que caminaba encorvada, que no comía casi nada. La abordamos con cuidado. Nos contó lo justo. Llamamos a una psicóloga de confianza. En 72 horas activamos todo. Un refugio, una denuncia, una intervención médica, un abogado, una familia temporal. Emily hoy tiene 11 años. Y me dice abuelita de corazón. Me escribe cartas con dibujos. Y firmó una de ellas así. Gracias por ser la abuela que escuchó lo que nadie más quería oír. Una vez, nos descubrieron. Un político local, amigo de varios de los agresores, nos acusó de infiltrar miedo. Vinieron a buscarme. Pero yo no me escondí. Me senté en la plaza con mi pañuelo blanco en la cabeza y dije en voz firme. No soy peligrosa. Peligroso es quien abusa de niñas y queda impune. Peligroso es quien calla. Yo solo escucho. Yo solo protejo. Y, sin esperarlo, más de 40 mujeres salieron detrás de mí con pañuelos bordados. Ninguna autoridad nos tocó. Tuvimos más fuerza que nunca. Cada casa donde dejamos una muñeca de trapo, una carta, un abrazo, se convirtió en faro. Formamos una red de más de 300 mujeres en 2 años. Sin dinero. Sin propaganda. Solo con amor y verdad. Cada una tiene su cuaderno. Anotan nombres, fechas, historias. Pero sobre todo, esperanza. Una vez, una niña de 12 años nos esperó con flores. Nos había visto llegar al pueblo anterior. Nos miró y dijo, cuando sea grande, quiero ser una abuela como ustedes. ¿Por qué, mi amor?, le pregunté. Porque ustedes no tienen miedo. Y porque las niñas duermen tranquilas cuando ustedes vienen. Nos reunimos todas. En un campo abierto. Cada abuela llevó una vela. Y ese día, hicimos un juramento con nuestras manos unidas. Prometemos proteger la infancia con nuestra historia. ¿Con nuestras manos arrugadas? ¿Con nuestros corazones rotos? Porque de esos pedazos, nacieron alas. Prometemos no callar jamás. Somos las abuelas del silencio quebrado. Y ninguna niña más dormirá sin que alguien la escuche. Si tú eres esa mujer adulta que aún carga con una herida antigua. Si fuiste niña y te arrebataron lo que no debían. No es tarde para sanar. No es tarde para hablar.
no es tarde para ayudar. Y si tú eres hoy una niña que teme contar su verdad, busca una abuela. Busca una mujer con ojos firmes y alma dulce. Estamos en todas partes. Y si no encuentras ninguna aún, aquí estoy yo. Soy la abuela que no permitió que su hermanita muriera en vano. Soy la abuela que convirtió el silencio en red. Soy la abuela que no olvida, pero tampoco se rinde. Una mañana, mientras tejía una mantita para una nueva niña rescatada, recibí un mensaje que decía: «Usted es la abuela de las cartas». Sí, ¿quién eres, mi amor? No puedo decirlo aquí, pero soy alguien que todos conocen. Mi corazón se aceleró. ¿Estás en peligro? No. Ya no. Pero durante años, creí que estaba loca por recordar lo que me hicieron. Esa noche, me llamó. La voz era reconocible. Temblaba, pero hablaba. Y dijo: me leyeron su historia en una reunión de guión. Y algo se rompió en mí. No sabía que existía una red de abuelas como usted. Por favor, me deja ayudar. Esa mujer era una actriz internacional. Ella nos lo confesó. Fui abusada por un productor de cine cuando tenía 10 años. Mi madre lo supo y me obligó a callar por dinero. Me metí al cine para escapar. Pero nunca me sentí libre. Y entonces, ella hizo algo que nos cambió la vida a todas. Contó su historia en vivo, en la entrega de un premio internacional, con nuestro pañuelo blanco en la mano. Dijo: recibimos llamadas desde España, Francia, Canadá, Argentina, México. Nos pedían formar capítulos, enviar materiales, compartir protocolos. Pero yo dije algo claro: no somos una fundación, no cobramos, no vendemos libros, somos una red de amor. Y así, abuelas de todo el mundo comenzaron a replicar nuestras acciones, con cartas, con dibujos, con mantitas, con velas en las puertas. Un día, una ministra de infancia de un país vecino pidió verme. Soy hija de una sobreviviente. Y también soy madre. Vi cómo su historia salvó a mi sobrina. Y quiero que me enseñe lo que nadie en el gobierno sabe: cómo se repara un corazón roto sin destruirlo más. Le di una carta escrita por una de nuestras niñas rescatadas. No quiero venganza. Quiero paz. Quiero que otras niñas no vivan lo que yo viví. Y quiero abrazar a la abuela que me creyó primero. La ministra lloró. Y desde ese día, en su país, la palabra de una niña es escuchada sin peritaje revictimizante. Gracias a una carta. Una revolución silenciosa, con olor a pan casero. Y a verdad, este pañuelo es de una red de abuelas en América Latina. Ellas no tienen cámaras, pero tienen más valor que muchos gobiernos. Y me ayudaron a sanar. Viajamos. No con lujos. Pero cada vez que nos invitan a un foro, a una escuela, a una reunión vamos. Y decimos: no vinimos a dar discursos. Vinimos a escuchar. Y cuando las niñas se nos acercan, tímidas, con lágrimas contenidas, sacamos de nuestras bolsas una muñeca tejida, una carta, un pañuelo. Y les susurramos al oído: no te vamos a soltar, mi amor. Nunca más te vas a sentir sola. Y a veces, con eso empieza la sanación. Las redes estallaron. Los medios preguntaron: ¿quiénes son las abuelas del silencio quebrado? Y por fin, el mundo nos vio. Una periodista que investigó nuestro trabajo viajó con una copia de nuestros cuadernos. Los presentó ante una comisión de derechos humanos de Naciones Unidas. ¿Y saben qué? Nos enviaron una carta oficial. Este cuaderno representa un testimonio colectivo de resistencia amorosa, y será conservado en nuestro archivo de justicia internacional. Gracias, abuelas. Han hecho lo que muchos sistemas fallaron en hacer: escuchar a las víctimas. Una de nuestras niñas, ya adolescente, escribió una carta para su agresor. La carta decía: no te odio. Solo quiero que ya no le hagas esto a nadie más. Y quiero que sepas que yo sobreviví, pero no gracias a ti. Gracias a una abuela que nunca me pidió pruebas, solo me dio pan caliente y una cobija. La publicó en redes. Miles la compartieron. El agresor, que era una figura pública local, fue finalmente detenido. Porque una niña se atrevió. Y porque una abuela la abrazó primero. Cada casa de una abuela en nuestra red ahora tiene un pequeño altar. No religioso. Un altar de memoria. Con fotos de niñas y niños que ayudamos. Con dibujos. Con pañuelos. Y con una frase escrita a mano: aquí ninguna niña duerme sola. Aquí el silencio se rompió. Aquí vive la verdad.
Mi nieta, que un día me preguntó por qué lloraba, hoy es parte del equipo. Tiene 22 años, estudia Derecho, y me dice, abuela, quiero dedicar mi vida a esto, a cuidar lo que tú y tus hermanas del alma construyeron. Y a veces la veo hablando con niñas en nuestros refugios. Y es como mirarme a mí misma, 50 años atrás. Solo que ella ya no carga con miedo. Cambia el mundo con valentía heredada. Si llegaste hasta aquí, si tu corazón late fuerte, si se te humedecieron los ojos, entonces tú también eres parte. Tú también puedes romper el silencio. Tú también puedes ser ese abrazo, ese oído, ese refugio. Porque esta historia no termina. Porque mientras exista una niña en peligro, una abuela como yo estará bordando su nombre en esperanza. Una tarde de lluvia, mientras revisábamos las cartas en nuestra pequeña oficina, recibimos un sobre marrón, viejo, sin remitente. Solo decía, para las abuelas que sí escuchan. Adentro había algo que nos heló la sangre. Un informe detallado, fotografías, nombres de funcionarios, vuelos privados, registros de niñas desaparecidas. Y un último papel escrito a mano. Si ustedes leen esto, es porque ya me encontraron. Yo traté de hablar, pero ellos me silenciaron. No dejen que esto quede así. Ese fue el inicio. Durante semanas, armamos ese rompecabezas. Conectamos fechas, ubicaciones, escuelas, orfanatos fantasma, y hasta campañas de beneficencia falsas. El horror era real. Una red internacional de tráfico infantil, con cómplices en instituciones públicas, y menores trasladadas bajo el nombre de intercambios educativos. Pero ¿cómo denunciar eso sin que nos callaran? Entonces hicimos lo que siempre hicimos, escribir. Cada abuela de la red escribió una carta, con datos concretos, sin nombres personales, pero con códigos cifrados. Las enviamos a periodistas, a fiscalías, a líderes religiosos, a congresistas honestos los pocos que encontramos, a niñas rescatadas que hoy eran abogadas. Y cada carta terminaba así: si recibe esto, sepa que una niña sigue viva porque usted actuó. No nos ignore. No queremos fama, solo justicia. Una de nuestras abuelas más jóvenes, doña Fátima como le decimos, se ofreció para infiltrarse como voluntaria en uno de los lugares sospechosos. Era un centro de acogida para niñas migrantes. Lo que descubrió allí no tenía nombre. Las niñas no sabían sus propios apellidos. Dormían en colchones sin sábanas, y las sacaban de noche sin decir a dónde. Fátima grabó todo con una cámara oculta, y una noche nos envió un mensaje cifrado. Esta noche trasladan a 5. Van a cruzarlas en un camión sin placas. Ya sé el punto exacto. Difundan. Esa noche no dormimos. Mientras una abuela tejía rosarios, otra rezaba, y yo escribía por si acaso no amanecía. Pero el milagro ocurrió. Un fiscal honesto que había leído nuestras cartas ordenó un operativo sorpresa. Y encontraron a las niñas. Las salvaron. Y comenzaron las detenciones. No de todos, pero de suficientes para abrir una grieta en ese monstruo oculto. Una periodista valiente que también había sido víctima en su infancia. Nos pidió testimonio. No cámaras. Solo voz. Y así nació el documental. Las abuelas que desmontaron el infierno. Se viralizó. La gente supo. Las autoridades se vieron obligadas a actuar. Los centros fueron inspeccionados. Y las niñas, muchas niñas, volvieron a tener nombre. Pero no todas regresaron. No todas vivieron para ser rescatadas. Y eso nos sigue doliendo. Por cada nombre recuperado, colgamos un lazo en un árbol. Pero por cada nombre perdido, encendemos una vela. Una noche, una niña rescatada nos abrazó y dijo: no quiero saber cómo vivieron mis amigas. Solo quiero que me enseñen cómo vivir yo ahora. Y le tejimos una casa. Y le regalamos un cuaderno en blanco. Porque su historia aún no termina. Fui llamada a declarar. Me temblaban las piernas, pero no la voz. Frente al tribunal, dije: no soy abogada. No soy doctora. Soy solo una abuela que no quiso callarse. Y hoy les traigo las voces de quienes ya no están. No pido venganza. Pido que el mundo deje de mirar hacia otro lado. Hubo silencio. Y después, aplausos de pie. El país donde ocurrió todo creó una ley. Ley Luz de Abuela. Para la protección urgente de menores en contextos de encubrimiento institucional. Hoy esa ley se estudia en otras naciones. Y las cartas que escribimos son parte del Archivo Educativo Nacional. Sí. Nosotras. Las invisibles. Las calladas. Las tejedoras.
Ahora hay una escuela, una verdadera escuela, donde las niñas aprenden defensa emocional, arte, derechos, cocina, perdón, valentía. Y al entrar hay un mural que dice, tú vales más que tu herida. Y aquí, cada lágrima tuya fue recogida por una abuela que no quiso dormir tranquila sabiendo que tú no estabas a salvo. Si alguna vez te hicieron sentir que eras exagerada, loca, culpable, incómoda, no era cierto. La verdad incomoda a los que viven de mentiras. Y tú, niña, hermana, mujer, eres parte de una cadena de memoria y valor. Si estás leyendo esto, si alguna vez fuiste silenciada, quiero que sepas, ya no estás sola. Tu abuela está contigo, aunque no te conozca, aunque estés lejos. Te creo. Te cuido. Te abrazo. Después de los operativos, después del documental, después de las leyes, creímos que habíamos ganado. Pero una noche, mientras cocinaba con mis nietas, recibí una llamada desde un número oculto. Solo dijeron, te crees intocable, abuela, y colgaron. Un día despertamos y nuestras redes fueron bloqueadas. Nuestras cuentas bancarias congeladas por error. La prensa nos ignoraba de nuevo. Y una de nuestras casas refugio apareció con las puertas abiertas. Vacía, papeles quemados, muñecas rotas, fotos arrancadas. El mensaje era claro. Querían callarnos, pero lo que no sabían es que ya habíamos sembrado la semilla. Esa fue la primera advertencia. Fátima, la más joven, la más valiente, la infiltrada, la que tenía todo en un pendrive cifrado. No llegó a la reunión ese jueves. Fuimos a su casa. No estaba. Solo encontramos una hoja en su cama, escrita a mano. Si me pasa algo, no dejen de buscar. No fui una mártir, fui una guerrera. Y debajo una dirección, un lugar que no reconocíamos. Esa misma noche, salimos 3 abuelas hacia ese lugar, un bosque olvidado, un antiguo internado abandonado. Allí, enterrado bajo una piedra que decía Dios ve todo, encontramos una caja de metal. Adentro, fotografías de hombres poderosos, grabaciones de reuniones secretas, planillas con códigos bancarios, y una carta final de Fátima. Si abren esta caja, estoy probablemente muerta. Pero si aún viven ustedes, hagan esto público. Las niñas lo merecen. Díganle a mi hija que fui valiente. Y a mi nieta, que algún día lea mi diario. Editamos todo con ayuda de una periodista honesta. Y lanzamos el audio más importante. La voz de una niña gritando, no quiero irme no otra vez. Y después, un hombre diciendo, nadie va a creerle. Son solo niñas. El país entero se detuvo, no por nosotras, sino por esa voz, por esas lágrimas que atravesaban cualquier pantalla. Nos abrazamos en silencio, y lloramos como niñas. No hallamos el cuerpo de Fátima, solo su nombre pintado en una piedra junto a otros más. Pero hicimos un funeral. Cada niña soltó un globo con una palabra. Valiente, luz, mamá prestada, heroína. Y una pequeña con voz firme gritó al cielo, no te fuiste, Fátima. Te metiste en cada una de nosotras. Y entonces supe, ella no murió, ella germinó. Un día llegó una carta sin fecha, con la letra de Fátima, dirigida a mí. Abuela, si estás leyendo esto, quiero que sepas que no me arrepiento. Solo me duele no haberte dicho cuánto te admiro. Si vuelves a tener miedo, recuerda que fuimos las únicas que no se rindieron. Y si algún día alguien más necesita fuerza, préstale mi nombre. Lloré como nunca. Pero también entendí lo que debía hacer. Seguir. Ya no éramos solo 5 o 10 abuelas. Éramos cientos, luego miles. Mujeres que habían callado 40 años. Mujeres que se culpaban por no ver. Mujeres que perdieron hijas. Y mujeres que querían cambiar el destino de sus nietas. Creamos el primer escudo Abuela Internacional. Una red de protección ciudadana para la infancia. Con botones de alerta, casas seguras y abogados pro bono. Una niña rescatada de solo 11 años compuso una canción que ahora cantamos en cada aniversario. La letra dice, abuela valiente, me encontraste en la sombra. Abuela valiente, me diste nombre y voz, aunque tiemble la tierra, tú me abrazas con verdad. Abuela valiente, ya no tengo que huir más. Y cada vez que la escucho, juro por dentro que nunca dejaremos que el silencio gane otra vez. Yo ya soy vieja, no sé cuánto me queda, pero si estás leyendo esto, es porque la historia sigue, porque quizás tú también tienes una herida, porque quizás alguien te dijo que no ibas a poder cambiar nada.
Y aquí estoy, con mis manos llenas de cartas, cicatrices y rosarios, diciéndote, si puedes, si debes. Las niñas que rescatamos crecieron. Algunas aún tienen cicatrices que no se ven. Otras decidieron tatuarse los nombres de las abuelas que las protegieron. Y unas pocas, que parecían tan frágiles, terminaron siendo las más audaces. Una de ellas, Sasa, me abrazó una tarde y me dijo: «Abuela, yo quiero crear un sistema para que ninguna niña tenga que gritar y no ser oída». Le pregunté: «¿Qué tienes en mente, hija?». Y me respondió: «Una red secreta como una abuelita digital. Que esté en todos lados, todo el tiempo. Sí importa». Las nietas fundaron algo que al principio parecía un simple blog. Lo llamaron NANA, Niñas Alzando Nuevas Alarmas. Era un sitio con cuentos, canciones, imágenes coloridas. Pero detrás había códigos. En cada cuento, un mensaje oculto. En cada canción, una alerta cifrada. En cada imagen, geolocalización encubierta. Las niñas que estaban en peligro sabían cómo pedir ayuda. Y nosotras, las abuelas, aprendimos a descifrarlo. Ya no esperábamos que la justicia actuara. Actuábamos nosotras. NANA no fue solo digital. Comenzó a crecer en cada ciudad. Las nietas mayores fundaban tejedurías, pequeños grupos donde se reunían con otras niñas a bordar y dibujar. Pero mientras tejían flores, realmente tejían mapas. Mapa de casas seguras. Mapa de escuelas con denuncias ocultas. Mapa de funcionarios encubridores. Un día, una nieta dijo: «El silencio nos envolvió, ahora nosotras vamos a tejer sobre él». Sasa, la nieta de la desaparecida Fátima, creó un sistema llamado Código Fátima. Un protocolo de 3 pasos para cualquier niña en peligro. Dibujar una mariposa en la muñeca. Decir la palabra clave azul. Tocar 3 veces la puerta del baño antes de entrar. Con esas señales, las abuelas infiltradas sabían que algo ocurría. Y se activaba la red. Desde entonces, cientos de niñas fueron rescatadas gracias a ese código. Una de las nietas, que sabía hackear, creó un archivo inmortal. Un repositorio cifrado que se duplicaba en cientos de servidores anónimos. Ahí almacenamos testimonios, grabaciones, denuncias nunca atendidas, listados de cómplices con pruebas documentadas. Le pusieron nombre de guerra el útero del silencio, porque ahí se gestaba lo que algún día haría justicia, incluso si todas nosotras éramos calladas. Una vez, en un congreso internacional, una niña de 14 años, Lina, se subió al podio sin permiso y dijo: «Ustedes están legislando mientras nosotras morimos». Mi hermana se colgó de una soga que nadie quiso ver. Pero yo no me voy a callar. Y no estamos solas. Fue silenciada. Pero al día siguiente, su discurso fue replicado en 32 países. Y nació la primera marcha de las nietas del silencio. Nosotras, que antes cocinábamos y llorábamos en silencio, ahora sosteníamos escudos de cartón pintados por niñas. Nos paramos frente a edificios gubernamentales. Rodeamos escuelas negligentes. Nos encadenamos en tribunales. Y cada vez que alguien intentaba callarnos, una nieta aparecía con una cámara, un altavoz o una flor pintada en la mejilla diciendo: «Mi abuela me enseñó que una niña con miedo es más peligrosa que un ejército si le das amor y justicia». Un 1 de noviembre, 13.000 niñas se pararon en plazas de todo el país con el mismo cartel: «Yo sé lo que me hicieron. Y no estoy sola». El país entero se detuvo. El presidente habló. Se desclasificaron archivos. Cayeron nombres que parecían intocables. Se exhumaron cuerpos. Se escucharon audios que años atrás fueron ignorados. Y sobre todo, el miedo cambió de bando. Una noche, mis huesos ya no daban más. Pero las niñas, mis niñas, estaban ahí. Me rodeaban. Y antes de cerrar los ojos, susurré. Les dije que sí podíamos. Les dije que el amor armado de verdad era más fuerte que cualquier violencia. Lloraron. Me tomaron la mano. Y me prometieron que seguirían. Morí tranquila. Porque ya no éramos víctimas. Éramos memoria, fuego y escudo.